Hablo con el micrófono apagado. Muy buenas noches. Un placer para nosotros recibirles en esta masterclass el día de hoy. Vamos a estar hablando de un tema que para nosotras no solamente es interesante desde el punto de vista profesional, sino que también es muy interesante desde el punto de vista personal. Y hoy parte de lo que queremos es que ustedes se lleven esa integralidad que la programación neurolingüística nos ha entregado a lo largo de este tiempo, tanto a Claudia Rojas, que va a ser mi compañera el día de hoy, como a mi persona. Así es. Muy buenas noches a todos, espero que me escuchen bien y desde ya les pido disculpas porque mi voz no amaneció de la mejor manera, así que he estado todo el día trabajando para poder llegar hasta acá, a este espacio, compartir con ustedes y bueno, tengo una excelente compañera ahí que me va a apoyar por cualquier eventualidad. Así que como bien Neiris decía, bienvenidos a este espacio que para nosotros es un honor guiarlos y un poco compartirles nuestra experiencia con la PNL y súper enfocada en esto que es tan trascendental para los seres humanos, que es la comunicación. Entonces, desde ahí también entender cómo esta metodología nos puede ayudar a ser mucho más asertivos, más efectivos con nuestra comunicación y que impacte de manera positiva en nuestro entorno. Yo ya estamos ahí sí, ¿verdad? Todos pueden ver la presentación. Sí. Bien, bueno, la bienvenida ya está ok, ¿verdad? Entonces, bueno, entrando un poquito en materia, esta masterclass que quisimos preparar, Comunicación para el Éxito, 3 pasos para lograr la asertividad con PNL. Partiendo de la base de, tal vez aquí hay algunos conectados que no saben qué es la PNL, no saben de este modelo. Entonces, importante un poco setear aquí las bases de lo que vamos a hablar, entendiendo que la programación neurolingüística es un modelo que nos ayuda a lograr la excelencia en lo que sea que es lo que hagamos. Y para eso uno de los elementos importantes es la comunicación, ¿verdad, Neiris? Así es, totalmente de acuerdo. Además que la programación neurolingüística nos da bases desde el lenguaje justamente como una de sus principales herramientas para construir toda una nueva manera de comunicarnos tanto con nosotros mismos como con los demás, ¿no? Y eso es parte de la magia de la programación neurolingüística, aunque hoy vamos a hablar bastante en particular de nuestra comunicación con los otros. Creemos que todo parte por este ser humano, este yo, este cada quien que está acá. Así que desde ya, pues les decimos gracias por estar aquí y los felicitamos porque querer conocer más de esto es un gran avance para ustedes y querer inmiscuirse más y conocer más a profundidad el tema. Es un gran placer para nosotros acompañarnos en eso. Mi nombre es Neiris Vilches, soy comunicadora de profesión, soy especialista en desarrollo humano, estoy desde hace 5 años aproximadamente en este mundo, mentora profesional, coach neurolingüístico, hipnoterapeuta y entrenadora en programación neurolingüística. Soy experta en transformación personal a través del trabajo en mentalidad y creencias. Me encanta el tema de la mentalidad, me encanta el tema de la comunicación. Y además también soy directora académica de Redes Chile y soy cofundadora de la comunidad Emprendedoras Conectadas. Me encanta el emprendimiento, creo que es una manera también de transformarnos y junto mis pasiones a través de la programación neurolingüística y el emprendimiento a través de lo que hago. Mi colega que nos acompaña el día de hoy, voy a presentarla porque vamos a cuidar su voz para las partes más especiales del día de hoy, Claudia Rojas, quien ha estado además estos últimos 5 años acompañándome en este camino, actriz profesional, también especialista en desarrollo humano, en todo lo mismo que le dijimos antes, porque hemos estudiado juntas todo este tiempo, hemos estado compartiendo no solamente nuestra pasión por el arte y nuestra formación, sino nuestro trabajo alrededor del desarrollo humano. También Claudia se especializa en el trabajo en organizaciones privadas y públicas. Actualmente también es terapeuta tanto con programación neurolingüística como con hipnosis. Y además es trainer de nuestro diplomado de programación neurolingüística y también trainer y entrenadora del programa PNL para ti, del cual les vamos a hablar un poquitito al final, y es locutora de su propio programa de radio Hacia el Centro de Ti, un programa de radio dedicado exclusivamente al desarrollo humano. Así que nosotros somos quienes les vamos a acompañar el día de hoy. Esperamos que esta jornada sea
lo más agradable posible para ustedes. Nos encantaría que en el chat nos vayan colocando su nombre y de dónde se conectan rápidamente para irles conociendo mientras nosotros vamos iniciando y adentrándonos en el tema del día de hoy. Así es, muchas gracias Neiris por esa presentación. Ahí lo último que dijo Neiris respecto a mi trabajo en la radio, pues hoy día también estoy cuidando más mi voz porque mañana tengo programa, así que tengo que llegar a eso. Y bueno, queremos leerlos también, quienes están conectados, quiénes son, para ir conociéndolos justamente, y además para ir introduciendo también este espacio donde vamos a hablar de comunicación, donde vamos a compartirles también herramientas importantes de la PNL para eso, para la comunicación. Y aquí ya tenemos algunos chats. Sí, por aquí nos acompaña Gaby desde Buenos Aires, Katia desde Puerto Montt, Rodrigo desde Concepción, Argenis desde acá de Quilicura, Carolina desde Santiago. Tenemos caras nuevas, caras conocidas. Sí, buenísimo. Qué bueno. Y gente además de todo Chile. Qué bueno que no esté solamente centralizado acá el conocimiento. Sí, tenemos por aquí gente internacional también. Sí, Estamos buenísimo. internacionales. Sí, Gaby, que está ahí desde Buenos Aires. ¿Cómo está, Gaby? Y está Buenísimo. Gracie, nuestra querida Gracie desde Bogotá. Gracie de Bogotá, está Gracie también. Sí, muy bienvenidos a todos. Gracias por estar acá. Y bueno, ya comenzando un poquito con esta jornada, a nosotras nos encanta también escuchar la opinión de todos ustedes y sentar las bases un poco de lo que vamos a conversar desde sus experiencias. Entonces, para eso queremos dar la bienvenida con esta pregunta que nos gustaría que reflexionaran y que compartieran a través de un Mentimeter, que es ¿cuáles consideras que son tus desafíos para comunicarte de manera efectiva? Y eso lo van a responder a través del link que yo les voy a compartir inmediatamente por el chat. Lo único que van a hacer ustedes es pinchar ese link e inmediatamente les va a aparecer entonces la opción para dejar sus respuestas. Y esas respuestas van a ir apareciendo mágicamente entonces en esta pantalla para que todos podamos ir leyéndolas y también ir conociendo, ¿verdad? ¿Cuáles son los desafíos más importantes para cada uno de nosotros cuando hablamos de comunicar de manera asertiva? Sí, Entonces, mientras eso ocurre, voy a seguir saludando acá para dar chance que vayan respondiendo, porque tenemos por aquí acá Katiuska desde el Quisco, a León desde el Cajón del Maipo, a Laura desde Venezuela, Elina desde Santiago. Así que, y en el chat está el Mentimeter donde pueden ir respondiendo. Allí ingresan a ese link, directamente les va a aparecer la opción y pueden ir escribiéndolo en sus pantallas. eso ya va a ir apareciendo acá. Para ustedes, ¿cuál consideran que son los desafíos principales para comunicarse de manera efectiva el día de hoy? Qué importante además, y no solo cuando hablamos de comunicación frente a frente, ¿verdad? Cara a cara, de manera presencial, sino que ahora que estamos en esta era digital, haciendo prácticamente todo a través de las pantallas, también tenemos que preocuparnos mucho de la comunicación. Así es, cada vez se hace más fundamental, así que creemos que desde allí hay un gran aporte, sobre todo este modelo que tiene grandes bases en este tema de la comunicación y que se ha vuelto además, como decía Claudia, un modelo que nos ayuda a movernos hacia la excelencia, hacia estar cada vez mejor, también hacia un nivel de conciencia diferente, ¿no? Con respecto a esto. Y creo que, y aquí en una opinión muy personal, creo que una comunicación asertiva tiene mucho que ver con un alto nivel de conciencia de algunas cosas. Es justamente de eso lo que les vamos a hablar el día de hoy. Voy a ir leyendo, Claudita. Perfecto. Dice por aquí que el otro esté abierto a escuchar, que la otra persona entienda lo que quiero decir, escoger las palabras más adecuadas según el contexto, influir en otros y conseguir mis objetivos propuestos. A quien escribió eso, cuando reciba el correo después de la masterclass le va a gustar el regalo que les vamos a enviar, porque tienen un regalo después de la masterclass, les vamos a enviar más programación neurolingüística todavía y hablamos justamente de la influencia allí. Sentir seguridad asertiva sin titubear, hacerme entender, que realmente se entienda lo que quiero decir,
que no se quiebre la voz para comunicar cuando es algo emotivo, encontrar las palabras adecuadas, que los interlocutores entiendan claramente lo que quiero comunicar, transmitir asertivamente mi mensaje. Sí, especialmente cuando se trata de marcar límites. Interesante acá esto, ¿no? Muy bien. Y escoger las palabras adecuadas para poder comunicarnos de una manera más clara. Perfecto. Oye, mucha respuesta. Autoconocimiento, ahí nos faltaba esa, y qué importante también, Sí, porque es parte de poder comunicarnos. parte de este proceso y que llegue el mensaje también, ¿no? Así es. Y sí, mira, yo diría leyendo estas respuestas que más o menos a todos alguna vez hemos tenido estos desafíos o algunos de estos desafíos cuando nos comunicamos. Porque hay algunos de estos que ustedes ponen acá que dependen de nosotros, sin embargo hay otros que no dependen 100% de nosotros, pero sí podemos incidir si nosotros efectivamente ocupamos estas herramientas para poder comunicarnos de manera asertiva, entonces podemos influir también en el otro. Entonces, partiendo un poco de lo que ustedes aquí han respondido muy amablemente, por ahí decían también que llegue el mensaje, excelente. Entonces, todo lo que vamos a conversar hoy día les va a servir para poder lograr abordar esos desafíos de manera mucho, ¿cómo diría yo? Más efectiva, más funcional, de manera que logre, ¿verdad?, mis resultados sí, de lo que comunicación se trata, y finalmente los resultados finales. Siempre nos comunicamos para poder lograr algo, ¿cierto? Entonces, esa es la idea. Entonces, aquí yo ya voy a volver a la presentación para contarles, ahí estamos, que, bueno, este acto, cuando hablamos nosotros de comunicación, es un acto absolutamente natural de los seres humanos. Y este acto finalmente nos permite relacionarnos, que somos seres sociales, somos seres que nos relacionamos, entonces es muy importante, y la comunicación nos permite eso, relacionarnos. Sin embargo, para hacerlo de manera más exitosa con nuestro entorno, ya sea en nuestros ámbitos personales, sociales, laborales, etcétera, debemos tomar conciencia de nosotros mismos en diferentes ámbitos para llevar la comunicación a otro nivel. Y uno de esa toma de conciencia o de esos elementos en los que tenemos que tomar conciencia, por ahí decían, es el autoconocimiento. O sea, cómo yo de verdad soy capaz de saber cómo estoy en el momento en que me estoy comunicando. Y a eso entonces se vincula muy bien con el estado interno, que es uno de los primeros elementos que nos parece súper importante abordar, y que dentro de este modelo de la programación neurolingüística es lo primero que empezamos a trabajar, porque el estado interno se refiere a la forma en que una persona se siente en un momento determinado. Es decir, está vinculado con nuestro estado emocional. Y siempre estamos en una emoción, aunque no muchas veces sabemos reconocerla. Entonces ahí está el autoconocimiento también, el empezar a conectarnos con nosotros para identificar, bueno, cuál es el estado interno que tengo en esta situación determinada. Cuando, por ejemplo, estoy en una reunión con mi jefe y necesito exponer mis puntos de vista y que él los tome y de alguna manera darme a entender de manera efectiva. Entonces ahí también tengo que ser consciente de cuál es mi estado interno en ese momento. Porque básicamente cuando hablamos de estado interno, estamos refiriéndonos, o está compuesto de alguna manera, por nuestra salud, tanto física como mental, por nuestra fisiología, es decir, cómo está nuestro cuerpo, desde nuestra postura corporal, cómo está mi cara, mi expresión facial. Lo componen también los pensamientos, qué es lo que me estoy diciendo, ese diálogo interno que tengo, o esto que me viene a raíz de algún estímulo externo, y de las emociones, por supuesto. Todo eso compone mi estado interno. Entonces, de alguna manera, este estado interno se ve influenciado por el contexto que vivo o por las experiencias que vivo que me generan, ¿verdad?, cierta sensación.
cómo vimos. Entonces, tenemos la capacidad, todas las personas, y esto aquí a lo mejor ustedes van a decir, pero ¿cómo hacemos eso? Y sí, todos tenemos la capacidad de poder escoger nuestro estado interno. Eso habla de autoconocimiento para poder gestionarnos. Entonces, podemos escoger nuestros estados internos y además podemos influenciar positivamente en los estados de otro. Imagínense lo importante que es eso también, porque finalmente los estados son contagiosos. Y acá a mí me gusta mucho también esto reflejarlo porque el modelo de la PNL es un modelo, porque toma diferentes elementos de diferentes disciplinas. Entonces, por eso también es tan interesante. Y desde ahí, por ejemplo, cuando hablamos de estado interno, de que los estados internos son contagiosos, podemos hablar ahí de las neuronas espejo. Si ustedes han oído escuchar las neuronas espejo, que son de alguna manera neuronas o células, ¿verdad?, de nuestro cerebro que se encargan de imitar las acciones que inconscientemente llaman nuestra atención en un otro. Inconscientemente, o sea, no somos, porque imagínense si estuviéramos conscientes todo el tiempo del funcionamiento, de qué es lo que está enfocando nuestro cerebro, nos volveríamos locos. Entonces, inconscientemente, estas neuronas lo que hacen es tomar lo que les llama la atención y de alguna manera imitarlo. Entonces, desde ahí, por decirlo de alguna manera, nuestras acciones, nuestras emociones o nuestro estado interno también se ve impactado por eso. Porque imagínense y pónganse todos ahí como en la imagen, en la situación, que alguna vez han visto llorar a otra persona. En cualquier situación, en una situación personal, una amiga o en el trabajo, alguien que le pasó algo, y está conversando con esa persona y la persona se pone a llorar. Es inevitable que a nosotros también nos den ganas de llorar, que sintamos de alguna manera pena o nos angustiemos y nos den ganas de llorar también. Ahí, por ejemplo, actúan nuestras neuronas espejo, porque tienen que ver con la empatía, por ejemplo, que es también parte del autoconocimiento, tiene que ver con conectar con un otro y de verdad saber, bueno, qué es lo que el otro está sintiendo y desde ahí conectarme con la otra persona, conectarme con el estado emocional del otro. Entonces, imagínense cuando nosotros tenemos una discusión con alguien y el otro está súper enojado y desde ese enojo me está hablando golpeado, me está gritando, a mí internamente algo también me pasa, por más zen que pueda ser, pero algo internamente pasa que también las emociones se revuelven y me sulfuro o me da rabia también, o también quiero ir y hablar igual de golpeado o increpar al otro. Esas son las neuronas de espejo. Entonces, de alguna manera nos dicen, ojo, que lo que hago es que tomo inconscientemente lo que está haciendo el otro y desde ahí entonces podemos contagiarnos estados emocionales, estados internos. Entonces, si yo soy consciente de que efectivamente puedo generar eso en un otro, cuando quiero, por ejemplo, lograr algo, si estoy negociando con otra persona, entonces tengo que estar en un estado emocional, en un estado interno que me permita conectar con el otro y contagiar mi estado al otro para poder generar también una conversación o una negociación que sea efectiva, donde yo pueda efectivamente lograr mi objetivo. Por eso es tan importante cuando hablamos de estado interno. Y aquí yo a ustedes los voy a invitar a que desde ya empecemos a conectar el estado interno con la comunicación, porque sin duda los estados afectan la forma en que nos comunicamos, ¿sí? Cualquiera sea la interacción que nosotros vayamos a tener, entonces lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de, ok, ¿en qué estado interno estoy para abordar esta situación? Si tengo que ir a negociar, bueno, estoy en un estado interno óptimo para ir a negociar con mi jefe. Si tengo que ir a tal vez persuadir ahí a mi pareja
o a mi mamá. Bueno, estoy en el estado interno óptimo para ir a persuadir y llegar de manera súper efectiva al otro. Entonces, ustedes aquí los invito a recordar alguna situación que hayan vivido en donde se hayan tenido que comunicar con alguien porque tenían que lograr un objetivo en ese vínculo comunicacional y se dan cuenta que no estaban en un estado interno poco óptimo, estaban en un estado interno, perdón, poco óptimo, que no estaban en el estado interno que necesitaban para poder abordar esa situación. Y si ya la tienen en mente, entonces hagan memoria de cómo se dieron cuenta de que no estaban en ese estado interno que les servía para abordar esa situación. ¿Cómo se dieron cuenta? Y aquí sus respuestas pueden ir compartiéndolas por el chat. Esa situación. Estoy segura que todos en algún momento hemos dicho, ay, ¿por qué lo hice de esa manera? Ay, hubiese hecho tal cosa quizás en vez de... O reconstruimos la conversación completa después de haber soltado todo lo que soltamos ahí y la reconstruimos, ¿no? Y decimos, wow, quizás si lo hubiese dicho de esta manera y hubiese sido diferente. Hubiese sido diferente. Y ese wow es porque algo vimos, o sea, esa forma de comunicarnos generó un resultado, un impacto, que lo vimos, fue evidente, y nos hizo darnos cuenta de que, chuta, no debería haber dicho esto de esta manera. Por aquí Argenis nos dice, me di cuenta por el regaño. Bueno, eso también es un medidor externo, pero también es un medidor. Absolutamente, un resultado de esa situación que se dio. Excelente. Aquí dice Elina también, dice, en estos días recordaba una vez cuando perdí un cambio de departamento en mi primer trabajo y fue todo un desastre, justo no tenía el estado interno adecuado. Ok, a todos nos ha pasado. Elina, gracias por compartirlo también. Regeni, gracias por compartirlo. A todos, todo nos ha pasado. Entonces, importante es darnos cuenta de, bueno, cómo está mi estado interno para poder lograr un buen resultado en esto que quiero comunicar. ¿Y de qué manera? Y aquí nosotros les vamos a entregar el primer tip, la primera herramienta que es algo basal en la programación neurolingüística que nos sirve para poder identificar nuestro estado interno. En el caso, por ejemplo, acá, que queremos comunicar y queremos lograr un resultado con esa comunicación, para poder identificar nuestro estado interno y hacernos conscientes de qué pasa cuando no estoy en un estado interno óptimo. Entonces, lo primero es identificar cómo influye mi estado en la comunicación. Y esto es súper simple. Y hacerlo consciente también es demasiado, diría Útil. yo, como un regalo. Es como un regalo, sí. Es muy útil, porque es verdad que nos hace poner el freno antes de actuar. Y hablamos de acciones también cuando salen las palabras de nuestra boca, ¿cierto? No solo en el hacer. Entonces, ¿qué pasa en nosotros, las personas? Todos recibimos los estímulos externos, ¿verdad? A través de nuestros sentidos. Estamos todo el día recibiendo estímulos externos y esos estímulos externos los significamos internamente de cierta manera, muy personal, porque los significamos de acuerdo a la experiencia de cada uno, de acuerdo a las creencias, de acuerdo a los valores, de acuerdo a nuestra historia, etc. Entonces, esto que me llega, esto que me dicen, por ejemplo, que puede ser un estímulo externo auditivo, yo inmediatamente lo significo internamente, le doy un significado interno y me genero un pensamiento. Algo me digo de eso que me llega. Y ese pensamiento o ese diálogo interno que provoco, inmediatamente tiene un impacto porque me hace sentir algo. O sea, me genera una emoción o un sentimiento. Y nosotros desde los sentimientos o emociones actuamos. O sea, esos son nuestros móviles para llevar a cabo conductas, ¿sí? Nuestras emociones. Y cuando nosotros actuamos, evidentemente eso tiene un resultado.
tanto para nosotros como para mi entorno. Entonces, entendiendo que cuando yo capto estímulos externos, les doy un significado interno y de ahí pienso algo, y ese pensamiento me genera un sentimiento, y desde ese sentimiento yo actúo, inmediatamente me doy cuenta si este resultado que estoy teniendo me sirve, por ejemplo, es funcional, pero parte de porque yo me dije algo que provocó en mí todo un proceso que me llevó a ese resultado, que me sirve. Entonces, llevarlo esto a ejemplos súper cotidianos, porque esto se puede usar de verdad que para todo en la vida, para todo. Entonces, ¿cierto? Sí. Si lo llevamos a un ejemplo así muy cotidiano. Imagínense que yo tengo una reunión de trabajo con un compañero que no me cae bien y que nunca me ha caído bien, y que cada vez que nos reunimos terminamos discutiendo. ¿Sí? Esa ha sido la dinámica de siempre. Entonces me dice mi jefe, ya Claudia, tienes reunión de trabajo con Pedro es mi compañero, y a mí Pedro siempre me ha caído mal y tengo que trabajar con él, tengo que llegar a sacar adelante un proyecto con él. Entonces mi jefe me dice, Claudia, tienes reunión con Pedro y necesito estos resultados. Y yo lo primero que me digo, ay, pero si yo nunca logro entenderme con Pedro, nunca logro entenderme con mi compañero. Y eso inmediatamente me genera un sentimiento que probablemente sea de desesperación, de impaciencia, de angustia, porque si yo me estoy diciendo esto, nunca logro entenderme con Pedro, me va a generar desesperación o impaciencia. Y eso me va a llevar a actuar. Entonces voy a estar en un estado poco óptimo, desesperada, impaciente. Entonces, desde ahí, ¿cuáles van a ser mis acciones? Probablemente sea muy avasalladora de hablar con Pedro, voy a querer imponerle mis ideas, no voy a tener la paciencia para escucharlo, y a lo mejor lo increpo de mala forma, él se enoja, y eso va a tener como resultado que vamos a discutir una vez más, no vamos a llegar a acuerdo, y no vamos a tener el resultado que mi jefe espera. Entonces, eso también me va a hacer, desde la inconsciencia, me va a hacer decir, bueno, si yo lo dije, nunca logro entenderme con Pedro. Yo no sé para qué me siguen pidiendo que trabaje con él. Y se genera un círculo vicioso, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros vamos, ahora que ustedes ya tienen esta fórmula, vamos a atacar esto y decimos, a ver, pero no, si yo tengo este resultado, tengo que partir de la base de, bueno, ¿qué me estoy diciendo? Que me está generando un estado interno poco óptimo para poder generar una conversación con Pedro. Entonces, cambiando ese pensamiento, esa forma en que yo percibo y significo ese estímulo externo, que mi jefe me dice, tienes una reunión con Pedro y tienes que llegar a acuerdos con Pedro, si yo lo significo diferente, entonces en vez de decirme, nunca logro entenderme con Pedro, me digo, ok, tengo reunión con Pedro y eso tengo que tenerlo si no me echan, básicamente. Entonces me digo, bueno, quiero llegar a entender a Pedro. Imagínense cambio a ese pensamiento y digo, quiero llegar a entender a Pedro, o sea, me estoy abriendo la posibilidad. Eso ya me va a generar una sensación diferente o un estado interno diferente. Probablemente me traiga un poco más de tranquilidad o incluso cuando uno es como, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero le gusta como indagar, buscar cosas, curioso, curioso. Gracias, compañera Davis. Entonces, tal vez me genera un estado interno de curiosidad, de tranquilidad, y desde ahí entonces también mis acciones van a ser diferentes. Lo voy a dejar hablar para poder escucharlo y, ok, ver, bueno, dónde yo puedo ahí darle mi idea y a lo mejor ser un poco más hábil para poder convencerlo o hacer las cosas para que a los dos no funcione, o tomando las ideas de los dos. Entonces, desde ahí es otra mi actitud, son otras mis acciones, lo que por supuesto va a traer otro resultado. O sea, Pedro también se va a sentir más escuchado a lo mejor, va a sentir que podemos dialogar, se va a abrir también, y a lo mejor vamos a lograr algún acuerdo, o vamos a lograr entendernos. Y ahí entonces va a cambiar ese círculo vicioso
¿Por qué? Porque cambié mi pensamiento, que de alguna manera es lo que detona todo este proceso interno que vivimos y que sin duda tiene un resultado, tanto para mí como para mi entorno. Entonces, esta toma de conciencia me ayuda a gestionar mi estado interno. Por eso cuando yo les decía al principio, nosotros somos capaces de elegir nuestros estados internos, es por esto, porque el estado interno, la emoción que siento, viene desde algo que me estoy diciendo, que muchas veces es inconsciente. ¿Sí? No nos damos cuenta que me estoy diciendo, sino que solo siento la rabia, siento la angustia, ¿sí? Siento la alegría, pero no sé por qué. A veces ni siquiera sé qué siento y qué pienso, pero actúo de una manera en la que no me está dando resultados y desde ahí es como, ok, si este resultado que me está dando no me gusta, voy como hacia atrás en la fórmula, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas mágicas. Y otra cosa, Claudia, que quería rescatar es que fíjense que no es el pensamiento de, sí me entiendo con mi compañero, o sea, no es un pensamiento de autoengañarnos y de Claro. cambiarlo por completo por el positivo, ¿no? Es un pensamiento posibilitador. Es, ok, ¿qué quiero que pase? ¿No? ¿Hacia dónde quiero que esto sea? Entonces eso también yo creo que es súper importante porque a veces creemos que cambiar el pensamiento tiene que ver con que voy a tomar la frase exactamente contraria en positiva y me la voy a imponer en la cabeza. Y a veces eso definitivamente no es coherente, ¿no? Pero a través de preguntas, a través de frases posibilitadoras, entonces cambia la disposición. A lo mejor va a pasar que esto sucedan 2 o 3 conversaciones antes de que dé el mejor resultado que puede tener, pero ya la disposición cambia. Eso quería porque siempre hago la salvedad del positivismo fashion, como digo yo, Claro. que a veces creemos que, bueno, los pensamientos, y sí, y no tiene que ver con eso, ¿no? No es, hoy, ahora sí me entiendo, cuando realmente no estamos haciendo nada, es abrir la posibilidad de cambiar para que eso ocurra. Así es, claro, porque yo podría haber puesto aquí la frase, el pensamiento es, yo siempre logro entenderme con Pedro, pero no sería real para mí, no sería congruente, porque claramente mi cerebro sabría que lo estoy engañando, ¿sí? Entonces, súper importante esa salvedad de que efectivamente sea un pensamiento posibilitador, que me abra opciones para ver otros resultados al final, ¿verdad? De todo este proceso que vive. Ese es uno de los elementos. Cuando hablamos de estado interno, es súper importante, perdón, cuando hablamos de comunicación, es súper importante identificar nuestro estado interno y gestionarlo para que sea posibilitador en este acto comunicacional, ¿cierto? En lo que quiera lograr en ese entorno, en ese contexto en que estoy comunicándome con otros. Eso es uno. El siguiente, y aquí le voy a dar la palabra a mi amiga Neiris, es comunicación no verbal. No te escuchamos, Neiris, o yo no te escucho. ¿La escuchan ustedes? Ahora, Ahora sí, ya. ahora sí, ya. Decía que no es el único, ¿no? Que para que la comunicación, y hablamos de comunicación asertiva en un principio de tres claves o 3 pasos para esto sea de esa manera, la coherencia también debe existir para que eso ocurra y la comunicación no verbal aquí tiene un componente súper importante, ¿no? Pero antes de entrar en este tema, quiero que me pongan allí por el chat cómo van, si van bien, si se escucha bien, si les hizo sentido toda la primera parte, si a las personas que hablaron de autoconocimiento, que hablaron de entenderse, todo esto. Sí, totalmente por aquí. Bien. Ok. Todo súper, nos dice Rodrigo, perfecto. ¿Qué pasa con la comunicación no verbal y nosotros los seres humanos? Todo comunica. No es posible que ocurra una comunicación sin la otra. O sea, no es posible que nuestras palabras vayan por un lado y el resto de nuestro cuerpo, el resto de todo lo que construye la comunicación vaya por otro. ¿Ok? Y hay varios factores fundamentales, y Claudia decía algo interesante al inicio de la clase, que tenía que ver sobre todo con este tema de la digitalización actualmente, ¿no?
hay componentes que son fundamentales independientemente del tipo de comunicación que estemos teniendo, inclusive aún cuando estamos a través de una cámara. ¿Ok? Y ese es el primero. Vamos a hablar de varios factores que componen la comunicación no verbal. Hay muchas cosas, les trajimos como las principales que consideramos que impactan directamente en la asertividad de nuestra comunicación, y lo primero es definitivamente el contacto visual. ¿Ok? El contacto visual tiene un nivel de impacto alto porque es una manera de generar rapport. Alguien hablaba por allí, Ángela comentaba en el chat, ¿no? Decía, en la práctica clínica, si no manejamos bien nuestro estado interno, podemos manejar de manera no adecuada una sesión y llegar a perder la conexión con el paciente, con el cliente. Con el contacto visual pasa exactamente lo mismo, ¿ok? El contacto visual es una de las cosas que nos permite establecer y generar ese vínculo con la otra persona, transmitir confianza, transmitir seguridad, decirle a la otra persona, sabes que te estoy viendo, tú existes, tú estás allí para mí, yo estoy hablando contigo y te estoy escuchando, porque además no es solamente el contacto visual cuando yo estoy entregando información, sino también cuando estoy en el proceso de escucha, ¿no? Y pasa mucho que ahora creemos que porque tenemos este aparatico enfrente y está la pantalla y todo es por el celular, no es tan necesario mantener el contacto visual, ¿no? Y déjenme contarles, déjenme decirles, sobre todo sé que aquí hay muchos, hay varias personas que son terapeutas o que se dedican también a hacer facilitación. Es fundamental que ustedes lo tomen en cuenta. O sea, no solamente con los Zoom Coffee o las happy hours de los Zoom, sino cuando estamos con un paciente en una terapia online, cuando estamos con un grupo facilitando, el contacto visual hace una diferencia en nuestra manera de comunicarnos. Cuando hablamos de que el mensaje llegue, al principio decían, oye, que el mensaje llegue, que la otra persona entienda, que yo pueda validar que el mensaje llegó, y ya vamos a hablar un poquito de eso porque entra dentro de otro punto de lo que vamos a hablar, pero el que yo logre mantener un contacto visual y el que logre mantener ese vínculo ayuda muchísimo a que eso pueda ocurrir. ¿Ok? Y de alguna manera es indispensable sobre todo y principalmente porque le hace entender a la otra persona que está ahí, que está presente, que no está hablando solo, que no está allí hablándole solamente a la cámara. A lo mejor no todos están directamente viendo en su celular cuando cada una de nosotros les hablamos, pero el que sí y la que sí puede decir, ¿sabes qué? Neiris o Claudia me están hablando a mí, mi terapeuta me está hablando a mí, mi pareja me está hablando a mí, mi familia que vive en el exterior me está hablando a mí. ¿Ok? Así que de alguna manera es como la manera de decirle al otro, tú me importas. En cualquiera de nuestros tipos de comunicación es decirle al otro, tú me importas. Y al final acá un poco lo que estamos trayendo, y me encantó ese mensaje también de Ángela, porque lo que estamos trayendo son herramientas que se usan en la terapia de la programación neurolingüística para la vida cotidiana. Porque eso mismo que logramos, ese mismo nivel de rapport, de confianza que se logra en una sesión, podemos trasladarlo a otro tipo de comunicaciones en nuestro trabajo, con nuestra familia, para que podamos comunicarnos mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizamos esto que se utiliza dentro de un ámbito terapéutico y lo sacamos un poco de allí y lo masificamos y lo llevamos a un espacio mucho más amplio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, para que esto ocurra, para que nuestro lenguaje no verbal esté activo, esté coherente con mi mensaje, esté coherente con mi estado interno, contacto visual es una de las cosas importantes. Lo segundo es la escucha activa. Y ojo, que está súper vinculado también con el contacto visual, porque la escucha activa es esto, es poner todos nuestros sentidos, no solamente lo que escucho, sino lo que veo, lo que siento, lo que percibo, ¿no? Y lo digo así porque la kinestesia uno la siente como de esa manera y se siente, nosotros sentimos lo que ocurre con el otro, y es poner todos nuestros sentidos al servicio de la otra persona, a la escucha de la otra persona, a realmente percibir lo que la otra persona me está diciendo. ¿Por qué y para qué? Porque muchas veces perdemos información cuando dejamos de atender en esa completitud al otro.
Y muchas veces, y esto cuando lo entendemos en el ámbito terapéutico y lo llevamos a otros espacios como el corporativo, como nuestra familia, entendemos que detrás de lo que nos dicen quizás hay todo un mensaje que nosotros nos estamos perdiendo por no mirar, por solamente escuchar, por no atender la corporalidad también de la otra persona. Por ahí alguien hablaba del matrimonio, yo estoy segura que ustedes saben que este ejemplo de ¿te pasa algo? No, es yo creo que lo más cotidiano que podemos reflejar, y además un poco jocoso, pero nos muestra muy bien a qué nos referimos con esto, ¿no? Si nosotros solamente nos quedamos con el no, pues al final estamos allí perdiendo información. Por allí Argenis se ríe, pero es verdad. Eso es un muy buen ejemplo y nos hace reír siempre a todos. Hablamos también, por supuesto, cuando hablamos del lenguaje no verbal, y les hablaba hace rato y me movía y les decía la kinestesia, ¿no? Y es que el cuerpo habla por sí solo y todo comunica. Mi cara, mi tono de voz, mis manos, mi respiración, lo rápido o lo lento que estoy hablando, mi postura, cómo coloco mi cabeza, todo. Es más, les podría decir que eso comunica más que cualquier otra cosa, ¿ok? Entonces, muchas veces un mínimo gesto puede expresar todo lo contrario a lo que yo quiero decir o reforzar de manera tal el mensaje que nos damos cuenta de eso y lo percibimos. Y por eso es tan importante entender que no solamente nos vamos a quedar con lo que escuchamos, sino que tenemos que conjugar todo lo que está en nuestro entorno. Lo que veo, lo que escucho, lo que siento, lo que ocurre, lo que la otra persona hace, incluso la respiración de la otra persona, si su cara cambia de color, todo eso nos da información importante. ¿Por qué? Porque un cambio físico nos indica que también posiblemente hay un cambio de pensamiento y un cambio de emoción en la otra persona. Desde la programación neurolingüística, cuerpo y mente funcionan como un mismo sistema y entonces están tan vinculados que uno habla de alguna manera por el otro y viceversa, ¿no? Entonces, si el cuerpo nos está dando información, allí hay algo. Y además del cuerpo, toda la comunicación está compuesta por todo lo que es lo paraverbal, ¿no? Y ya les decía, el tono, la intensidad, el volumen, el acento, a veces marcamos ciertas cosas porque realmente yo quiero que eso sea así. Y a veces lo hacemos de manera muy inconsciente. Y decimos, no, yo lo dije así, no, la verdad es que no creo, ¿no? Sin embargo, cuando llevamos esto a un nivel de conciencia y de utilizarlo a nuestro favor, nos permite mejorar nuestra comunicación. Muchas veces nos pasa, yo les voy a contar algo de mi propia experiencia, esto se los puedo contar 6 años después, yo no era para nada asertiva. Yo en algún momento de mi vida fui bastante poco asertiva, tenía un tono de voz muy mandón, tenía una capacidad de reaccionar a los comentarios de los otros muy poco amable. En algún momento la gente que me conoce hoy en día dirá, Neiris, ¿de verdad? Sí, de verdad. No siempre fui como soy hoy, no me enorgullezco de aquello, pero sí me permite visibilizar y visualizar cómo yo me di cuenta de ciertas cosas, ¿ok? Y, por ejemplo, yo me di cuenta que en muchos momentos, cuando yo estaba molesta, por supuesto, el tono de voz subía, la respiración se agitaba, el cuerpo, el diafragma se me trancaba, ¿ok? Empezaba, yo siempre les cuento esto, porque todo sonaba. Era como, ¿estás molesta? No. Y todo lo que yo hacía sonaba, la puerta sonaba, el lápiz sonaba, el vaso sonaba, todo lo que hacía, los pasos sonaban más duro, ¿ok? Entonces realmente nuestro cuerpo nos da muchísima información y es información que el otro está percibiendo de manera inconsciente. Me encantaría decirles que eso no se percibe, pero sí, de manera inconsciente la otra persona percibe todo. Porque como les contaba, es muy poco lo que realmente se transmite a través de las palabras como tal. Hay un estudio que habla de que solamente el 7%, solo el 7% corresponde a nuestras palabras, que el 55% es kinestesia y el 38% tiene que ver con lo paraverbal, ¿ok?
En líneas generales, esta ley, esta regla que es de Albert Mehrabian, habla sobre todo cuando las conversaciones tienen entornos sentimentales, actitudinales, ¿ok? No si hablamos de datos, no si hablamos de estadísticas, pero en líneas generales, ¿qué nos dice? Que toda nuestra comunicación, o el gran porcentaje, el 93% de nuestra comunicación, está dada por nuestra corporalidad y por el lenguaje paraverbal. Entonces, qué importante es hacernos consciente de lo que yo le estoy diciendo al otro con mi cuerpo, porque a veces decimos, pero yo no entiendo por qué me ven mal si yo siempre estoy, y estamos, no sé, no, me voy a parar un poco como, yo estoy contenta siempre, y mi actitud siempre es de, a lo mejor no estoy molesta, ¿ok? Estoy seria, pero esa seriedad a lo mejor es percibida por el otro como una persona cerrada, como una persona molesta, como una persona poco accesible, ¿ok? A lo mejor yo digo, bueno, es que mi tono de voz es fuerte, pero ¿por qué es fuerte? ¿Qué estoy tratando de comunicar allí? Necesariamente tiene que ser así, me está funcionando, me está sirviendo, y esa es la pregunta real detrás de todo esto es, ¿me sirve? Si me doy cuenta que no me sirve, entonces yo puedo decidir desde mi estado interno, porque está súper vinculado con eso, no crean que eso está desligado, la coherencia no pasa por sí sola, desde entender cuál es mi estado interno y cuál es el mejor estado que puedo tener para comunicarme, poder incorporar todos estos elementos para entonces definir o poner en práctica, mejor dicho, una comunicación mucho más consciente y por lo tanto asertiva. Entonces, todo viene desde nosotros, como les decía yo un poco al principio, y me encantó cuando hablan de autoconocimiento. Sí, hay una gran parte, un gran componente de la comunicación que tiene que ver con el autoconocimiento, y lo otro es poner a la disposición del proceso lo que sé de mí, porque no hago nada con conocerme y no hacer nada con eso, ¿no? Entonces es como lo que entiendo y lo que he descubierto y lo que logro saber y entender y decodificar de mí misma o de mí mismo, cómo yo lo pongo al servicio de mis comunicaciones, de mis conversaciones, de mis relaciones, porque al final somos seres sociales y estamos constantemente relacionándonos con otros, ¿no? Así que de allí también la importancia de atender y entender todo lo que ocurre con nuestro cuerpo. Así es súper importante porque de hecho yo conecto inmediatamente, tuve la oportunidad en uno de mis programas de la radio tener una especialista en neurociencia y ella explicaba que la vista es el órgano que más capta estímulos externos. Entonces, si nosotros lo llevamos a la comunicación, por ejemplo, decimos, ok, nos llegan cosas a través del oído, ¿verdad? Lo que escuchamos. Sin embargo, la vista es lo que más capta lo que el otro está comunicando. Entonces, desde ahí se explica también que estos porcentajes sean mucho mayores en la kinestesia, por ejemplo, porque el ver el otro, el cerebro presta más atención en lo que está viendo que en lo que está escuchando. Y desde la neurociencia está comprobado. Y uno lo puede llevar también a la vida real, a comprobarlo en la vida real. O sea, si yo veo a alguien y le pregunto, ¿cómo estás? Y la persona me dice, bien, súper bien. Algo en mi cerebro va a captar y va a decir, no, no está bien. No, no. Dudamos, por lo menos dudamos. Claro. Y se explica por eso. Entonces, wow, qué importante considerar también esto cuando hablamos de comunicación en cualquier contexto. Hacernos conscientes de nuestra comunicación no verbal, de nuestra kinestesia, de nuestra comunicación paraverbal también, que es tan importante cómo decimos las cosas, no solo lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿verdad? Sí. Y sí, y antes para cerrar esto, yo creo que y el vínculo principal con la programación neurolingüística es que a través de todas las herramientas de PNL nos vamos haciendo cada vez más conscientes
de cómo funcionamos, de cómo están nuestros sentidos, de cómo percibimos la realidad, y eso nos permite entonces, no sé, cada vez que trabajamos con submodalidades, cada vez que trabajamos nuestro estado interno, cada vez que trabajamos con nuestra manera de respirar, nuestra corporalidad para lograr ciertas cosas, cómo nos vemos, cómo nos visualizamos, cómo nuestro cuerpo influye. Por supuesto, eso tiene un poder de influencia en cómo lo vamos utilizando, cómo lo vamos haciendo más consciente para ponerlo al servicio de la comunicación. Así es, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, no solo a nosotras, ¿cierto, Neyri? Sino que otras personas que ponen esto al servicio también de sus contextos laborales, etc. Pero antes de eso, vamos a compartirles un tercer elemento que también es súper importante en la programación neurolingüística cuando hablamos de comunicación y que tiene que ver con un elemento que lo utilizamos cuando nosotros generamos, por ejemplo, conversaciones con un otro y queremos que estas conversaciones, da lo mismo el contexto, tengan un impacto y generen un buen resultado. Por ahí hablaron algunas de terapia, ¿verdad? En terapia clínica, bueno, esto es súper importante para la terapia, pero también es súper importante cuando nosotros nos comunicamos en general, en el día a día, y queremos darnos a entender y queremos también entender a un otro. Y aquí hablamos de la recapitulación, que cuando nosotros recapitulamos tenemos un impacto súper potente en la comunicación con el otro, porque este concepto se refiere a hacer un recuento o hacer un resumen de las ideas principales que dijo mi interlocutor, y que de alguna manera hacer eso es un mensaje para el inconsciente de la persona. O sea, yo estoy escuchando, por ejemplo, a mi hijo, aquí los que tengan hijos, no sé, y tengan hijos adolescentes. Yo me acuerdo cuando yo era adolescente, no era tan rebelde, pero de repente igual decía a mi mamá, es que tú no me entiendes, es que tú no me escuchas, es que tú... Bueno, los que tengan hijos adolescentes, vayan a alguna situación en donde a lo mejor el hijo les ha dicho, es que tú no me entiendes, es que tú no me escuchas, es que yo te digo algo y no, es como que tú siempre tienes tu idea en tu cabeza. Entonces la recapitulación en ese sentido es súper efectiva. ¿Por qué? Porque efectivamente desde la escucha activa, no solamente con mis oídos, sino que con todos mis sentidos, logro captar, bueno, ¿qué hay de importante o qué es lo importante que me está diciendo mi hijo, por ejemplo? Y yo me doy cuenta de qué es lo importante poniendo atención en la comunicación paralingüística, por ejemplo. Bueno, ¿a qué frase le dio más énfasis o a qué palabra le dio más énfasis en lo que me estaba diciendo? ¿Qué dijo con más ahínco? Y a lo mejor desde su comunicación no verbal hizo alguna acción con su mano o golpeó la mesa. Bueno, todos esos son datos para mí y que después yo puedo ocupar para recapitular, o sea, para hacer un resumen de alguna manera o un recuento de lo que me dijeron, ¿verdad? Para chequear el entendimiento. Entonces yo le digo a la persona, ok, tú me estás queriendo decir esto, esto y esto otro, y utilizo las mismas palabras de la persona o las palabras que desde la conciencia yo identifiqué que eran importantes para la persona, pero ocupo las mismas, no las que yo considere que podrían ser un sinónimo, y les pongo las mías, porque ahí entonces es cuando empezamos a tener estas confusiones en la comunicación, o donde el otro realmente dice, no, no me está escuchando, no, no me está entendiendo, no, no me está poniendo atención. Porque yo voy y trato de recapitular, pero lo hago con mis palabras, con las que yo creo que le van a hacer sentido al otro, pero en realidad me hacen sentido a mí. Entonces ahí, ¿qué pasa? Que inmediatamente rompemos el rapport, esta sintonía, esta conexión tanto emocional como, y sobre todo emocional, que generamos con un otro y que es súper importante para empezar un diálogo, por ejemplo, para generar un vínculo comunicacional, el rapport. Entonces, cuando yo ya hago eso, rompo el rapport totalmente. O sea, si para alguien, por ejemplo, me está hablando de la libertad y que es tan importante la libertad para sí mismo, entonces quiero que lleguemos a acuerdos, pero que estos acuerdos me den libertad,
y yo recapitulo y le digo, ya sí, mira, yo entiendo que para ti el libertinaje es algo importante, que el libertinaje es algo que te mueve y que la persona probablemente va a poner inconscientemente un freno y va a decir, no, no me está escuchando. Y desde ahí no vamos a llegar a acuerdos, no vamos a poder entendernos de manera efectiva, de manera funcional. Entonces, para mí a lo mejor el libertinaje y la libertad es lo mismo, pero para la persona no. Entonces, el recapitular tiene que ver con eso, y por eso es tan importante la escucha activa cuando nosotros recapitulamos, porque tengo que tomar no solamente lo que escuché, que es importante para el otro, sino que también, bueno, cómo lo dijo con su cuerpo, dónde puso énfasis en su tono de voz, en sus palabras, ¿verdad? En el volumen que ocupó de la voz, incluso bueno, habló rápido, esta parte lo hizo más lenta, tal vez para que yo la entendiera mejor, etcétera. O sea, todo eso requiere de escucha activa y para eso la recapitulación es tremenda herramienta, sobre todo cuando nosotros queremos llegar a acuerdos, queremos influir o influenciar a otros de manera positiva, queremos negociar, etc. Y eso no solamente lo hacemos en el trabajo, lo hacemos todo el tiempo, con cualquier persona que nos comunique. En nuestra casa, o sea, ¿cómo negociamos si vivimos con alguien ok, bueno, ¿cómo vamos a organizarnos para el aseo, para la comida? Bueno, necesitamos poner, ¿cierto?, al servicio nuestros sentidos para captar qué me dice el otro, qué es importante para el otro y desde ahí entonces poder ocupar esta herramienta de la recapitulación, por ejemplo. ¿Cierto, Neiris? Sí, totalmente. Así es, y yo creo que, bueno, hay otras cosas allí también que nos ayudan a como construir todo esto. Nosotros el día de hoy quisimos traerles estas tres que consideramos que son como base y de alguna manera nos permiten construir rápidamente todo esto, ¿no? Claudia, si quieres, dejas de compartir pantalla, Clau, para conversar un poquitito mientras tú te vas con los invitados. Bien, ¿cómo vamos hasta aquí? Hay otras cosas, como les comentaba, bien por allí, hay gente que la veo con los deditos, quienes están sin cámara, cuéntenme en el chat cómo van o pónganme una reacción, un dedito, una mano, una carita, para saber que están allí, que nos están escuchando. Hay muchas otras cosas, como les comentábamos, que de alguna manera nos permiten, bien, Lisette, bienvenida, que nos permiten poner al servicio de la comunicación todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Así que voy a hacer algunos ajustes aquí rápidamente para que podamos recibir a Claudia con nuestros invitados el día de hoy. Vamos a ver. Vamos a hacer magia, se dice por allí. Bien. ¿Vemos todo a Claudia en pantalla? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me ven? A ver. ¿Cómo estamos por allí? ¿Bien? Claudia, habla para ver. Ahí es que estaba acoplado. Se acopla, ¿verdad? Si quieres, salte de la otra conexión. Bien, les contaba mientras Claudia está ahí terminando de hacer ajustes técnicos, les decía que de alguna manera hay otras cosas que nos ayudan a que la comunicación fluya y que las vamos aprendiendo. Nos encantaría decirle que les pudiéramos inyectar un poco de programación neurolingüística y los cambios son inmediatos, es un proceso. Sin embargo, es un proceso que es muy bonito para el trabajo personal de nosotros mismos y también para poder generar un impacto diferente en nuestro entorno, ¿no? Y cuando nos damos cuenta del poder que tiene eso, y es parte de lo que queremos conversar con nuestros invitados el día de hoy, decimos, wow, esto queremos, lo quiero en mi vida, ¿no? Es así como la gente te pregunta, pero ¿por qué tú reaccionas así? ¿Cómo lo logras, no? Y de alguna manera ahí uno dice, wow. Claudia, habla para ver. A ver, a ver, a ver. Ahí, ¿me escuchan?
Ahora sí, perfecto. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Muy bien. ¿Escuchan? Te vemos bien y te escuchamos perfecto. Muy bien. ¿No? Vamos a estar aquí todo para... Listo. Hola. Perfecto. Listo. Ok. Entonces, Sí, perfecto. sí, vamos a recibir a Todos me nuestros escuchan perfecto. invitados. Bien. Entonces, a ver. ¿Y cómo estás? Hola, hola, bien, súper. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, aquí estamos entonces ya en nuestro programa de televisión, dándole la bienvenida a ustedes dos chicos, María Teresa Mateus. ¿Me escuchan bien? Sí, súper. Perfecto. María Teresa Mateus, ella es químico de profesión, y Antonio Díaz, actor de profesión, ahí mi colega actor. Y bueno, ellos dos están acá amablemente en este programa, vamos a decir, porque, bueno, son además, al igual que Neiris y yo, expertos en PNL. En el caso de María Teresa es máster en PNL, Antonio es practitioner en PNL, y por eso quisimos invitarlos para que ellos les compartan su experiencia de cómo han aplicado la programación neurolingüística en su vida, tanto personal, pero sobre todo en la vida profesional, y cuáles han sido los grandes cambios que han visto ellos en este aspecto. Entonces, desde ya quiero abrir la conversación con ustedes, chicos, si quieren primero ahí a saludar a todos las personas que tenemos conectadas y ya empezar contestando esta primera pregunta. ¿Cómo la PNL impactó tu vida? Y aquí puede comenzar cualquiera de los dos, no somos machistas, y esto de las mujeres primero da lo mismo, el que quiera partir. Bien, bueno, ¿quién parte? ¿Partes tú o parto yo? Parte tú, Marité. Ya, gracias, Antonio, gracias. Bueno, buenas noches. Primero que nada, agradecer por la invitación que me hicieron el día de hoy. Muchas gracias, chicas. ¿Cómo la PNL impactó mi vida? Wow. Sin ánimos de evangelizar, ¿no? Pero hay un antes y un después definitivamente desde que llegó la PNL a mi vida. Sobre todo por un tema de un despertar de conciencia, de un autoconocimiento que definitivamente ha logrado que pues mi vida haya cambiado en diferentes aspectos, personales, profesionales, cambio de creencias, el reconocer cuál es mi mejor estado. Ustedes estaban hablando de los estados internos, cuál es mi mejor estado interno para determinado X o Y logro y orientar mi pensamiento hacia lo que quiero lograr. Entonces, definitivamente, sí, sin ánimos de evangelizar, como lo dije, pero fue un antes y un después la PNL desde que llegó a mi vida. Mira qué bonito, o sea, hay un antes y un después, porque yo considero que todos tenemos, todos los que estamos involucrados con la programación neurolingüística, tenemos como una frase, ícono, que es con la que nos referimos a la PNL. Ahí yo, Mari, yo desde mi escucha activa hay un antes y un después. Yo siempre digo que la PNL para mí es como la columna vertebral en lo que a desarrollo humano significa para mí. Entonces le vamos a preguntar ahora a Antonio. Antonio, en tu caso, ¿cómo la PNL impactó tu vida? Oye, igual que Marité, agradecerle por la invitación. Y Marité dio en el clavo. Yo estaba como, me estaba intentando buscar una palabra y creo que evangelizar, aunque bueno, yo no soy muy religioso, creo que lo que nos dice esa palabra da en el clavo con lo que también hizo en mí la PNL. Hay un antes y un después, hay una transformación totalmente positiva de mapas o creencias que tenemos, ya de lograr tomar una perspectiva muy amplia y ser mucho más empático y respetuoso también con las diferentes personas. Porque en ese antes, si bien, claro, yo trabajo en comunicaciones, soy actor, por ahí podía tener ligado también dentro de mi propio pensamiento, pero esto vino a validar y a potenciar todas mis creencias y abrirme un mundo gigante de oportunidades. Así que coincido con Marité
la evangelización. Claro, nosotros ahora bromeamos con esto, pero al principio, y aquí yo le quiero compartir a todas las personas que están conectadas, al principio cuando nos metemos en este mundo de la PNL, de verdad vemos tantos cambios tan útiles en nosotros que de verdad queremos compartirlos con los otros y queremos que los otros lo vivan también. Por eso hablamos de evangelizar, que de verdad es muy así. Así que, y eso un poco escuchándonos a ustedes, chicos, desde lo que les pasó a ustedes con la PNL, desde el ámbito personal. Entonces ahora me gustaría extenderlo a, bueno, ¿qué pasó con ustedes y el entorno cuando empezaron a integrar las herramientas de PNL a la vida? O sea, ¿qué cambios experimentaron el día de hoy en esta masterclass? ¿Qué cambios experimentaron en la comunicación al integrar las herramientas de la PNL a sus vidas? Te toca, Antonio. Me toca. Muchas gracias. Sí, aquí nos intercambiamos. Bueno, mis cambios tienen que ver con esto también, con el rapport, con el entender la comunicación de una manera diferente, con el visualizar y conectarme con las personas desde una vereda totalmente distinta, ¿ya? Como yo les contaba en la pregunta anterior, de una manera mucho más empática, ya desde la comprensión, desde el entendimiento, desde entenderme a mí mismo, desde el autoconocimiento, que también decía Marité, cómo yo me descubro, cómo yo aprendo el día a día. Es como ponerle una cintita a nuestra cámara y que nos muestre de colores todo lo que antes no tenía tanto color, y hoy en día podemos llegar a tener estos aprendizajes significantes de diferentes cosas. Entonces vino a potenciar y a hacer mucho más positivo todas mis relaciones. Así que para mí ha sido un cambio enorme. Sí, me quedo de positivo de relación. Y en tu caso, Mari. Ahí complementando igual, bueno, un poco lo que dice Antonio, concuerdo con él. Yo lo veo también desde dos miradas, una comunicación conmigo, o sea, cómo cambiar la comunicación conmigo misma, ¿no? Mi comunicación interna, entender. Yo solía tener, y lo reconocía, solía tener quizás una comunicación que inclusive podía llegar a tornarse a lo mejor agresiva, sin necesidad de que yo esté en ese estado, pero mi tono de voz podía ser inclusive agresivo, y definitivamente los resultados que obtenías comunicándome de esa forma no eran los más ideales. Entonces, cuando aprendí a reconocer eso en mí y a gestionarlo, a modificarlo, definitivamente el mensaje que llegaba era otro y el que yo recibía pues era totalmente otro. Entonces, claro, cuando entendí el cambio que podía hacer en mí y cómo entonces eso podía influenciar en los resultados que podía, con las que estuviese relacionándome, fue maravilloso. Por eso decía un antes y un después, porque las relaciones cambiaron muchísimo, muchísimo. Y la relación primero contigo, sí, y luego con el entorno, que es súper importante también. Y eso, finalmente, el reflejo de cómo nos comunicamos hacia afuera tiene que ver con cómo me comunico conmigo, ¿verdad? Exactamente. Y que muchas veces somos súper inconscientes de cómo nos comunicamos con nosotros mismos, qué nos decimos, cuáles son los pensamientos que nos entregamos a nosotros, etc. Y en esa línea, haciendo verdad esto extensivo a nuestro entorno, me gustaría saber de qué manera comunicarse mejor les ayudó en el ámbito laboral. O sea, y aquí cuenten un poquito lo que hacen y cómo la PNL, las herramientas comunicacionales, los ayudó en sus trabajos. Bueno, muchísimo, muchísimo. Yo soy licenciada en química de profesión y trabajo en una empresa productiva. Trabajo en su gran mayoría con puros hombres. Tengo a mi cargo prácticamente puros hombres. Tengo, no sé, 6, 7 personas a cargo. Tengo pares y tengo una jefatura. Y pues definitivamente ha ayudado muchísimo, 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 porque me ha permitido implementar y gestionar muy buenas comunicaciones con cada uno de los niveles con los que me esté relacionando. Me
negociaciones, o sea, he logrado negociar muchas cosas con ambas partes y de modo que sea resultados positivos, fructíferos para ambas. Muchas veces en mi trabajo me dicen que cómo hago para ser tan zen. Es una de las... ¿Cómo haces para ser tan zen? Sí, ¿cómo haces para estar siempre en paz aunque todo esté en caos? Entonces yo le digo, bueno, ¿cómo haces para comunicarte también con los demás sin pelear? Porque claro, es como el factor común que pasa y yo muestro como otra cara. Entonces, claro, la PNL, yo les digo, ahí les digo, bueno, la PNL, ahí evangelizo un poco. Yo les digo, o sea, definitivamente me conozco y sé cuando no estoy, y reconozco cuando no estoy en mi mejor estado interno, y cuando definitivamente sabes que no es el momento porque yo no estoy bien y probablemente la información o lo que vaya a salir de mí, no voy a recibir el resultado que quiero o el resultado que espero. Entonces, me ha ayudado muchísimo también a cuidar mis relaciones laborales, con todas las que tengo, o sea, pares, mis colaboradores, los alternos, las jefaturas. Ha sido, o sea, maravilloso en ese sentido. La comunicación es muchísimo, muchísimo más fluida, más cuidada, que también eso es importante. Sí, bueno, tremendos aportes. Ahí sí, vamos a decir que estás evangelizando, pero la verdad es que esa información es tan útil para todos, que por eso también la compartimos con el entorno. En tu caso, Antonio. Oye, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía y me quedé pensando en lo que, como en la pregunta anterior un poquito, para complementar esta, que es cómo también aplicamos la PNL en nosotros y cómo la seguimos aplicando. Yo estudié PNL hace más de, no sé, 4 o 5 años y cómo se ha aplicado en mí, qué preguntas me hago desde mi autoconocimiento para entenderme en esos momentos desafiantes cuando te encuentras en un lugar, en un espacio, en una discusión, esas preguntas gatillantes que vienen a tu cabeza para hacer un cambio de manera positiva. Y eso es lo que ha pasado también en mi trabajo. Yo soy actor y trabajo en una empresa de educación socioemocional. Entonces se vincula para mí 100% con lo que es la programación neurolingüística y he tenido el espacio y la oportunidad de poder integrarla en los diferentes actividades o aprendizajes de niños o docentes. Y con mis pares también ha cambiado porque como ellos también ven mis actividades, yo de alguna u otra manera he aplicado esta actividad y ellos hoy en día saben de la PNL o me dicen esta frase como ya no estás peneleando y es como ya sí, sí, y ellos también hoy en día hablan y nosotros incluimos las anclas, ponemos por ahí un par de actividades con eso, los estilos de aprendizaje también que se vinculan tan bien con lo que es, no sé, lo que pasa hoy en día, con entender las diferentes maneras de que comprendemos el aprendizaje visual, auditivo, kinestésico, en el que en algún momento lo conversaba con Clau en otro espacio, pero se vincula de una manera súper exitosa, sobre todo hoy con esto de la comunicación, ¿ya? Y se vincula conmigo y con mis compañeros y con lo que hacemos con otras personas. Entonces, se ha logrado un equipo que ya ha sido que es un equipo muy bonito, pero hoy día ellos también han ido adquiriendo estas herramientas. Entonces ellos también van utilizándolas de alguna u otra manera, preguntándome y todo, y ha habido un cambio en ellos también. Entonces siento que lo positivo de la programación neurolingüística es que hay un cambio en mí y cómo yo, de alguna u otra manera, queriendo, inconsciente o conscientemente, vas haciendo un cambio en las otras personas. Y eso yo creo que es lo más importante, más allá de que seas comunicador o no, que lo vayas a utilizar como tu trabajo, te va a servir para las relaciones personales, laborales y para ti mismo, para tu familia, para todo. Es un tremendo aprendizaje con todas las técnicas y herramientas que te entrega. Qué bien. Y mira, Antonio, yo voy a tomar algo que tú dijiste para cerrar este espacio, primero que todo agradeciéndoles por compartir sus experiencias con la programación neurolingüística, tanto desde lo personal como en sus áreas laborales. Y aquí compartir y tomar lo que dijo Antonio de que, bueno, cómo tus compañeros van también aplicando esto mismo que tú haces, o como lo dices, que finalmente es el objetivo de la PNL, porque son modelos. Ya nosotros podemos efectivamente modelar
comportamientos exitosos y podemos lograr, ¿verdad?, resultados exitosos como lo hacen otras personas, tomando conciencia de nosotros mismos, desde el autoconocimiento y desde la aplicación de las herramientas que este modelo nos entrega para poder hacerlo, ¿verdad? Y yo sé que ustedes tienen eso clarísimo y me alegro también que los espacios en los que ustedes trabajan esté siendo de gran aporte. Así que, chicos, Mari, Antonio, muchas gracias por estar acá, por compartir sus experiencias y, bueno, estamos en contacto ahí en cualquier otro espacio. Un beso grande para los dos. Gracias a ustedes. Chao, que estén bien. Besito para ustedes también. Chao, chao. Gracias. Bien, volvemos aquí. Entonces, ¿qué ocurre cuando estamos en un espacio donde no solamente hablamos de la PNL, las profes, porque nosotros decimos siempre, bueno, para nosotros es muy fácil hablar de esto, lo estudiamos, lo enseñamos, entonces es como obvio, ¿no? Es como las profes hablan de PNL, ¿no? Por eso nos gusta compartir también experiencias de otras personas que utilizan esto en su trabajo, utilizan esto en otras instancias, donde no solamente se ve beneficiado de ellos, sino además se ve beneficiado su entorno. ¿Ok? Y desde allí voy a quitarme esto. Ahí. Esto de las transmisiones en vivo es todo un arte, déjenme decirles. Bien, que quiero saber si tienen alguna consulta o comentario. Les queremos contar un poquitito del programa PNL para ti. Sin embargo, queremos saber si tienen alguna consulta, comentario, que quisieran compartirnos antes de contarles nosotros de esta maravillosa opción que tenemos, porque nos dimos cuenta que no había como un punto intermedio en la PNL, ¿ya? Nos dimos cuenta que habían cursos de 2 horas, 3 horas, 4 horas máximo en Udemy, que no tengo nada en contra de la plataforma, pero así como cosas muy básicas, o diplomados de 8 meses para ser terapeuta, ¿ok? Y que las personas que quizás estaban como Mari o como Antonio, o como cualquiera de ustedes que quieren integrarla para otros espacios de su vida, quizás sin ser terapeuta, quizás sin estar allí como trabajando directamente con el otro, o sí, no lo sabemos, porque también nos podría servir, creamos un programa que se llama PNL para ti, y es del que les vamos a hablar en un ratito, pero antes de eso quisiera saber si hay alguna pregunta, comentario, experiencia, algo que nos quieran compartir, algún insight, como digo yo, algún momento wow que hayan tenido escuchándonos a nosotras o a los chicos, a los invitados. Somos todas oídos o ojos si nos escriben, no lo sé. A ver, bueno, algunas personas se han retirado, cuéntenos. ¿Hay alguien que quiera? Gaby, adelante. Sí. A mí lo que me encantó, que es lo que empezaron diciendo, es de registrar el estado interno. O sea, porque por ahí me ha pasado de tener conversaciones difíciles, pero antes de esas conversaciones es como que no me preparo, no me calmo. Lo hago en el medio de la vorágine del día y obviamente que por ahí justo estoy acelerada y eso se va a reflejar. Entonces, la importancia, me encantó eso, la importancia de decir, bueno, a ver, antes de hablar, ¿cómo estoy? Me parece clave. Sí, oye Gaby, y a veces ni siquiera nuestro estado tiene que ver con la otra persona, a lo mejor viene de otra situación y resulta que un tercero paga un poco las consecuencias, por decirlo de alguna manera, de algo que nos pasó hace un rato y que no nos hemos dado el trabajo de mirar. Así que súper buenísimo alcance, Gaby, gracias por compartirlo. Por allí Argenis nos escribe excelentes herramientas para el hogar y el trabajo, así es Argenis. Nosotros de verdad que consideramos que fuera de evangelizar, que era un poco lo que decían los chicos entre broma y broma, realmente consideramos que la programación neurolingüística es una tremenda herramienta. Así que les voy a ir compartiendo un poquito del programa PNL para ti. Igual si tienen comentarios los pueden ir dejando en el chat. Si tienen preguntas, pues sacamos allí, abrimos el espacio para ustedes en un ratito. Pero básicamente PNL para ti, cuando la pantalla no nos quiera mostrar, es un programa que fue diseñado para que ustedes logren obtener y gestionar ese estado interno del cual hemos estado hablando de manera óptima en función del logro de sus resultados. La PNL siempre va orientada a lo que deseo lograr, ¿ok? Siempre es hacia qué tan útil está siendo mi estado, mi comunicación, lo que me digo, el entorno para yo lograr lo que deseo lograr, ¿no? Y desde allí
Va a sonar un poco, pero es como mágico, ¿no? Porque es impresionante como un cambio interno. Es que de verdad, uno lo cuenta. Yo hoy en día digo, la gente debe creer que somos locas, por eso traemos invitados. Pero es impresionante cómo el cambio se da de manera tan gradual y tan bonita. Yo no sé si Gracie está todavía por allí, que Gracie estuvo en este programa el año pasado, así que Gracie, si más adelante nos puedes contar un poquitito también. Pero bueno, este programa está basado en esto, en desarrollar y gestionar nuestro estado interno y además en mejorar nuestra comunicación, en que sea más asertiva y mejorar nuestra capacidad de relacionarnos principalmente con nosotros y por supuesto con los demás. Es un programa de 39 horas, es un programa que ofrecemos o que impartimos Claudia Rojas y yo. Es totalmente online, se realiza de forma vivencial, así como han visto estas clases y como nos han visto nosotras, más o menos así igual es el programa, así que no creo que se vayan a aburrir. Tiene certificación de redes, Academia Redes, y además tenemos un bonus de regalo para algunas personas si toman alguna de las opciones que les queremos mostrar el día de hoy, ¿vale? Entonces, PNL para ti es un programa que tiene un valor de 460.000 pesos chilenos y para las 4 primeras personas que se inscriban, vamos a también regalar una sesión personalizada. Si valorizamos todo eso, son 520.000 pesos, no saqué ese monto en dólares, pero el curso en dólares son 497 en una oferta de pago único y también pueden acceder a el curso más la sesión, por supuesto, con cualquiera de nosotras dos, por 4 pagos de $157. En la oferta de pago único hay un descuento aproximadamente de $120. Me lo sé mucho en pesos chilenos, pero como hay alguien de Argentina no quiero pasarlo, pero 100.000 pesos chilenos si haces un pago único y puedes acceder a el pago por cuotas, que son 115.000. Igual van a pagar los 460 y les vamos a regalar una sesión personalizada. Y además, todas las personas que estuvieron aquí en la Masterclass van a recibir de regalo el acceso al desafío Efecto PNL. Fue un desafío que hicimos hace aproximadamente un mes, Claudia y yo, donde estamos aproximadamente, tenemos unas 3 horas de contenido, donde hablamos de 3 pilares fundamentales también desde la programación neurolingüística, nuestro yo, nuestras relaciones y nuestra capacidad de influencia e impacto. Entonces, al salir de acá, todos ustedes van a recibir un correo con esta información totalmente gratuita, van a acceder al link y no van a tener que hacer nada, sino nada más entrar y escuchar, ¿vale? Así que iniciamos PNL para ti el miércoles 19 de mayo. Son 13 semanas que vamos a estar trabajando juntos, juntas. Son todos los días miércoles de 7 de la noche a 10 de la noche en horario Chile. Pueden pagar por tarjeta de crédito, transferencia, PayPal. Mira, tenemos problemas de audio. Soy yo, señor, seré yo. ¿O todos los demás me escuchan bien? Yo escucho bien, dice María. Perfecto. Estupendo. Entonces, pues nada, queremos dejarle la cordial invitación a que inicien con nosotros este camino. Para nosotras enseñar PNL es de verdad muy, muy bonito. No es decirles, no les hablamos desde, no solamente desde lo académico, entendemos que es un modelo que desde lo académico tiene muchísimo que entregar, pero además es una experiencia de vida. La compartimos desde las ganas de que todos podamos estar mejor. Consideramos que este programa viene a cubrir una necesidad que no estaba cubierta un poco en el mercado, y era como les decía, ¿no? Habían cursos o muy cortitos que te dejaban como incompleta el asunto, o habían de alguna manera diplomados que están súper bien y que nosotros también los tenemos en redes. Recién empezamos uno hace poco, que es el Practitioner en PNL, pero no todas las personas quieren estar 8 meses quizás estudiando para ser terapeuta. Pero este programa tiene toda la base de la programación neurolingüística en un concepto de autoaplicación para conocernos y para poder gestionarnos y relacionarnos mucho mejor con los demás. Así que nos encantaría que algunos de ustedes se sumaran, o todos, no lo sé, uno nunca sabe. Les voy a dejar el correo de Academia Redes y les voy a dejar también el WhatsApp. Y bueno, ahí van a estar recibiendo también el regalo cuando salgamos de acá, el acceso a Efecto PNL, que de verdad estuvo bien bueno. No es porque lo hayamos hecho nosotros, pero hay bastante contenido allí.
Así que si tienen preguntas, ya sea de la clase anterior, o ya sea del curso, o ya sea de lo que nos quieran preguntar, o nos quieran comentar, este es el momento. Gracie, si estás por ahí, felices de saludarte, mi niña Parece que linda. Gracie se desconectó. No, No la pero veo la estoy viendo conectada. por ahí. Linda, Gracie estuvo el año pasado con nosotros. Hola, ¿me escucha? ¡Ay, sí! ¿Cómo ¡Hola! estás? No sé si lo ver. Ah, Ahí te ves, perfecto. ¿Cómo estás, excelente. Gracie? Es que estoy luchando con mi internet acá. Esa fue la realidad. Gracie fue nuestra alumna el año pasado en este programa. Y aunque ustedes no crean, antes no hacía esto, de prender la cámara. Y nos gustaría así brevemente que Gracie les compartiera la experiencia que ella tuvo con el programa. Gracie es deportista, ¿verdad, Gracie? Linda. Sí. Bueno, como dijo Claudia, pues yo no solía como tener estas demás porque pues, era muy tímida, siempre me cohibía hablar porque pensaba que iba a decir cualquier estupidez o me da vergüenza, pero pues sí, es que sí tengo muy mal el internet, me avisan si se corta o algo después. Ahí te escuchamos. ¿Me escucha? Sí. Ok. Entonces, sí, yo creo que la programación neurolingüística es una herramienta que nos ayuda literalmente a cambiar muchísimo a través del tiempo, nos brinda una mejor comunicación, vías en decirnos y autopreguntarnos que a pesar de que no hagamos las cosas bien, pues arriesgarnos y nuestro camino y pues realmente estoy muy agradecida con todo el proceso que tuve con mis profesoras el año pasado y una experiencia inolvidable a pesar que compartir y Ahí se nos fue, parece. Ay, sí. Ahí sí. Oye, Gracie, además que fue un gustazo verte aquí porque no fue invitada, o sea, a ver, todos fueron invitados, pero no fue invitada por nosotras. Es muy rico que una persona después de todo este tiempo pues vuelva a inscribirse, a participar. Yo decía, ay, mira, Gracie, cuando la vi entrar al Zoom me emocionó, debo decirlo. Así que gracias, querida. Gracie, ¿cuántos años tienes tú? tengo 20 añitos. 20 añitos. Para nosotros fue todo un placer haber acompañado a Gracie en este proceso, porque tal como contaba Claudia, pues esa cámara se empezó a abrir más o menos como desde la quinta, sexta sesión en la que estuvimos trabajando, así que qué bueno verte aquí, qué bueno verte además avanzar, te seguimos en tus redes también y vemos que sigues trabajando con el deporte y que sigues utilizando todo esto, así que bienvenida siempre, Gracie, sabes que esta es tu casa. Muchas gracias. Nada, en honor al tiempo, ya es el tiempo que teníamos previsto, 1:30 estar acá el día de hoy. Preguntas, consultas, comentarios. Sí. Hola, Caro, qué bueno verte aquí también. A mí me encanta cuando vemos caras nuevas y caras conocidas. Hola, Carito. Sí. Hola. Caro es fiel allí, seguidora también. Ya te vamos a ver estudiando programación neurolingüística, Caro. Ojalá. Bueno, esa es la idea, que a todos los que... Sí, yo creo que Caro, ya tú eres practitioner, ¿verdad? Sí, ya lo hice. Bueno, te esperamos en el máster, empezamos pronto. Bien. Sí, y todos los que no son ni practitioners ni nada, pero les interesa la herramienta, bueno, aquí tuvieron un espacio para poder conocer un poquito más a fondo las aplicaciones de esta herramienta y por cierto, quedamos a disposición de ustedes si tienen cualquier duda, pregunta que nos quieran hacer ahí al mail que les compartió Neiris por el chat, al WhatsApp que les compartió Neiris por el chat, no hay ningún problema, estamos súper abiertas a responder todo lo que ahí nos pregunten respecto al programa. Así es, nos despedimos entonces de este espacio el día de hoy. Gracias también a nuestros invitados, que por ahí veo a Mari, por ahí sé que ya Antonio se fue.
Pues estamos felices de empezar un nuevo camino a través de la programación neurolingüística. Esperamos verles de verdad la cara por allí. Nos encantaría acompañarles en este camino y poder lograr esas cosas maravillosas como Gracie, como Mari, como Antonio han podido también integrar en su vida. Si no han visto Desafío Efecto PNL, esperen el correo porque ahí tienen muchísima más información. Si todavía dicen, bueno, es que no sé si mucho si esto es para mí, ahí tienen 3 horas de absoluta información también de programación neurolingüística. Y si no somos nosotras y si no es en esta oportunidad, pero les gusta, como les digo yo siempre a la gente, curiosé, que lo importante es que abran esta ventana y no la dejen allí cerrarse porque la herramienta es maravillosa, independientemente de que la impartamos Claudio, yo o Redes o cualquier otra persona. Nosotras pues felices de que seamos nosotras las elegidas, pero si no, no lo dejen morir porque realmente ayuda muchísimo. Ese es nuestro mensaje para el día de hoy. Claudia, gracias por todo el extra para poder estar aquí, así que se les agradece muchísimo a todos por haber llegado hasta este momento también. Gracias, Gracie, besitos de aquí a Colombia y nos estamos viendo entonces en una próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias a todos, besitos grandes. Gracias, Gracie, Mari, Antonio, Gaby, que está de Argentina, y todos los que están desde Chile también. Un beso enorme. Chao, chao. Chao.